Hola, compañeros y compañeras docentes. Desde la Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía, os damos la bienvenida a esta aventura que hemos denominado EO Innovación. EO Innovación es un proyecto muy ilusionante que desde la asociación impulsamos para dar a conocer las muchas y muy buenas prácticas metodológicas que tanto a nivel individual como a nivel de centro se están desarrollando ahora mismo en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma Andaluza. Lanzamos esta propuesta con el convencimiento de que puede servir de inspiración a compañeros y compañeras y también con la certeza de que es necesario que muchas de estas buenas prácticas pues, atraviesen los muros de la escuela donde tienen lugar y lleguen a cuantos más docentes mejor. Y bueno, para este estreno pues contamos con una propuesta, yo diría que de lujo. Esta propuesta nos llega desde la provincia de Córdoba y en concreto nos llega desde la EOI de Lucena, la EOI Lucena. Este centro viene trabajando desde hace ya unos años con el aprendizaje basado en proyectos, conocido también como ABP. Y de hecho creemos que es la única escuela que en toda España lo hace a nivel de centro y con unos resultados muy esperanzadores y prometedores. Para conocer los detalles principales del ABP en la EOI Lucena, hoy nos acompaña su directora, Elena Miranda Verdú. Elena ha sido profesora visitante en Estados Unidos durante 6 años. Allí tomó contacto con las metodologías activas por primera vez. Actualmente, Elena es profesora de Escuela Oficial de Idiomas en la EOI Lucena, de la que, como sabéis y ya hemos dicho, es directora. Y, bueno, es profesora de Escuela Oficial de Idiomas desde el año 2008. Además, ella pues, ha coordinado la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza semipresencial y a distancia desde los niveles A1 a nivel B2 de inglés en Andalucía y también ha elaborado los materiales de inglés del nivel C1. Asimismo, Elena tiene una amplia trayectoria impartiendo formación sobre el ABP, precisamente en escuelas oficiales de idiomas, pues por todo el territorio nacional. Así que no podemos tener mejor cartel y mejor presentación para empezar esta EO Innovación. Hola, Elena, muchísimas gracias y bienvenida a EO Innovación. Hola, Desiderio. Gracias a vosotros por contar conmigo. Pues nada, la verdad que los agradecidos somos nosotros y es un placer dar cabida y dar voz a proyectos tan interesantes como el que vosotros estáis haciendo en la escuela de Lucena y que yo creo que, como hemos dicho en la presentación, tienen que conocerse pues más allá de lo que es el entorno del centro. Y para eso, bueno, pues hemos tenido la fortuna de poder contar contigo. Elena, te quería preguntar antes de pasar a la presentación, ¿desde cuándo estáis con ABP? Bueno, pues comenzamos en el año 2018, curso escolar 18-19. Todo a raíz de yo haber incluido esta propuesta dentro de mi proyecto de dirección. Yo llevo siendo directora justamente de ese curso escolar. Y bueno, ¿cómo surge esa iniciativa? Entiendo que por tu experiencia profesional en Estados Unidos ya viste ahí que podía tener aplicación también en la enseñanza de idiomas aquí en España. Así es. Me planteé por qué no podríamos trabajar con una metodología como ABP con adultos, cuando está ya, bueno, probado que funciona con alumnado de primaria y de secundaria, que nos frenaba, ¿no? para llevarlo a cabo en el tipo de enseñanza como es el de las escuelas oficiales de idiomas. Y bueno, como ya había tenido la oportunidad de trabajar la metodología en Estados Unidos, ver los grandes beneficios que aportaba al alumnado y también al profesorado, me decidí pues eso, incluirlo dentro de mi proyecto de dirección, entre otras propuestas que luego también mencionaré. Y desde entonces pues llevamos trabajando con esta metodología. Y bueno, a tu juicio es así, bueno, grosso modo, el saldo después de todos estos años, ¿cuál es? Bueno, el comienzo fue duro, luego también voy a hablar un poquito de las dificultades que encontramos, pero este es el 5.º año que estamos trabajando por proyectos y
El alumnado, claro, el alumnado que empieza ahora en la escuela, pues viene como el que estaba en aquel momento, ¿no? Cuando presentamos la metodología por primera vez. Un poco como a ciega, un poco, hay un poquito de nerviosismo por el desconocimiento, pero sí que es verdad que ya las personas que han trabajado durante años por proyectos se sienten muchísimo más cómodas, mucho más motivadas. No se puede comparar el trabajo de un proyecto, todo lo que implica, todo lo que aporta al alumnado en muchísimos sentidos. Luego voy a profundizar en esto. Con decirle, bueno, pues vienes a clase, te vas a casa, vienes a clase, te vas a casa, te mando una tarea y luego te evalúo con un examen. No hay comparación, puesto que el proyecto permite al alumnado aprender de manera continua, profunda, de manera significativa y ser evaluado pues, de manera muchísimo más completa que el sistema de evaluación tradicional, que es el que se sigue en la mayoría de los sitios. Bueno, pues yo creo que nada más que con este aperitivo lo que nos entra ganas es de conocer más en detalle pues todo lo que venía haciendo con tanto mérito, a mi juicio, en vuestro centro, y para eso pues te invitamos a que, bueno, a disfrutar de tu presentación. Muy bien, Desiderio, pues voy a compartir mi presentación. De acuerdo. Me gustaría hablar no solamente de grosso modo, de en qué consiste ABP, sino también un poquito en la trayectoria nuestra como escuela y lo que ha implicado para toda la comunidad, digamos, educativa en nuestro centro. Por supuesto, pues nada, me parece genial y estamos, como te digo, deseando de conocer todo lo que nos tienes que contar, y luego, pues, cuando ya terminemos con la presentación, pues si te parece, tenemos un pequeño debate con las cosas más significativas. Me parece bien. Yo ya estoy lista, Pues nada, Desiderio. ya te vemos perfectamente, Elena, y bueno, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, pues esta aventura, como he contado antes, comenzó en el curso escolar 2018-2019. Han sido años, la verdad, pues duros, de mucho trabajo, pero a día de hoy, en el quinto año de estar trabajando en la metodología, pues podemos decir que hemos visto, pues, los frutos de todo ese esfuerzo que ahora os voy a contar. Me gustaría empezar hablando del contexto, digamos, ¿no? De nuestra escuela. Nuestra escuela, pues, abrió en el curso 2007-2008, es decir, este año cumplimos nuestro 15 aniversario, 15 años como centro. Y bueno, pues tiene una serie de peculiaridades, como por ejemplo que no tenemos una plantilla estable, solamente somos 3 personas con destino definitivo que estemos en el centro, que somos el equipo directivo, mis compañeras María José, Marta y yo. Y esto quiere decir que de 11 docentes que somos, pues 3 repetimos todos los años, pero quizás 1 o 2 sí pueden repetir algún que otro año, pero la mayoría de la plantilla es nueva año tras año. Esto presentaba ya un reto, es decir, empezábamos con una idea que, claro, si hubiéramos tenido la suerte de tener una plantilla completamente estabilizada, pues nos habríamos ahorrado muchísimas dificultades en el camino. Pero así lo hicimos y a día de hoy pues también nos enorgullecemos de haber formado bueno, diría hasta decenas de profesores y profesoras que ahora están en otros centros. Nuestro alumnado proviene de la localidad de Lucena, pero también de localidades cercanas, como pueden ser pues Rute, Montilla, Cabra, Puente Genil
incluso a veces han venido de la provincia de Málaga, si están ubicados, digamos, en la frontera con Córdoba. Y bueno, pues es un entorno, estamos en la Sierra Subbética y es un entorno, pues claro, no podemos comparar dónde estamos situados con, por ejemplo, una escuela de costa, ¿no? A nosotros nos cuesta que el alumnado venga. También ocurre en otros centros, porque es verdad que últimamente estamos teniendo una serie de dificultades a nivel, yo diría, estatal, para matricular alumnado que antes hacía cola para estar estudiando con nosotros y con nosotras, y ahora pues es más complicado. Entonces, aquí también vimos una vía de motivación para que el alumnado, es decir, para fidelizar y para que el alumnado volviera año tras año. Ese es un poquito, o es la situación de partida cuando comenzamos la implantación de ABP. El proceso, pues, como he dicho anteriormente, ha tenido momentos más difíciles, ahora estamos viendo los resultados, ahora estamos recogiendo todo lo que hemos sembrado, digamos, durante tantos años. En el año 2018-2019, ¿cómo se plantea la implantación de ABP? Bueno, pues lo hacemos a través de una formación del profesorado, una formación en centro, digamos, que la hacemos en dos fases. La primera se lleva a cabo en el 2018-19 y la siguiente al año siguiente, 19-20. Esto implica también que, como he comentado antes, no es el mismo profesorado el que empieza la formación y el que lo acaba. Es decir, hay parte que sí empieza y acaba, puesto que repite en la escuela como docente, pero hay parte del profesorado que se marcha a otra escuela y bueno, pues ahí empiezan las dificultades también de tener que formar desde el principio, digamos, a personas que se adhieren a esta formación durante el año 19-20, el curso escolar 19-20. Esta formación se coordina a nivel interno, organizada por el SEP de Córdoba. Y además, pues en ese año y en el año siguiente, es decir, en los 2 años en los que tenemos la formación en centro, pues somos centros PRODIG, es decir, antiguamente, bueno, porque ahora la transformación digital educativa es obligatoria, digamos, en todos los centros, pero anteriormente había que pedir formar parte de este programa de digitalización de centros, que nos permitió formar al profesorado y al alumnado en nuevas tecnologías. Luego veremos que es fundamental dentro de ABP el uso de la información y de las nuevas tecnologías. También nos supuso una formación del alumnado, es decir, nosotros nos tuvimos que formar nosotros mismos en ciertas herramientas digitales, pero luego tuvimos que formar al alumnado. Puesto que uno de los grandes problemas que encontramos fue que el alumnado no sabía prácticamente usar las nuevas tecnologías. Hemos tenido que hacer talleres, hemos tenido que formar, y todavía lo seguimos haciendo a día de hoy, al alumnado nuevo, para que puedan luego llevar a cabo los proyectos de manera satisfactoria. Y luego, pues a partir del año 2020 hasta la actualidad, hasta este curso escolar, pues como ya habíamos realizado la formación en centro, ahora lo que hago es formar al nuevo profesorado que llega cada año de manera interna y pues siempre pues estar muy pendiente de qué necesitan, echarle una mano. También tengo la suerte de que el equipo directivo me ayuda en todo. Estamos un poco supervisando todo en todo momento, puesto que, repito, nos encontramos cada año con personal que no tiene conocimiento sobre la metodología. La formación del alumnado es continua, tiene que ocurrir cada año, puesto que además cada año vamos llevándoles más lejos. Es decir, al principio con las nuevas tecnologías
en un proyecto le pedíamos que hicieran una página web, que hicieran un póster interactivo, y ahora ya, pues, en este curso escolar, pues, estamos ya llevándole un poquito más allá. Les pedimos, por ejemplo, ya que usen la realidad aumentada, entre otras cuestiones que también, pues, hay que enseñarles. Bueno, ¿qué es ABP? Pues ABP es una metodología activa. Para mí es una de las más completas, puesto que puede incluir otro tipo de metodología activa. Ahora voy a hablar de eso. Una metodología activa supone que el alumnado aprende a través de la construcción de ese aprendizaje. Es decir, el alumnado no se sienta a recibir la información, sino que va recibiendo las estrategias o las herramientas para construir su propio aprendizaje. Es un aprendizaje autodirigido, quiere decir que el alumnado es consciente de sus necesidades de aprendizaje y aprende a aprender, es decir, es capaz de ver qué necesita, cómo aprende mejor, analizarse, analizar qué le va bien, en qué puede mejorar, y también acompañar todo eso de una reflexión continua. ABP permite contextualizar la enseñanza. Esto significa que el alumnado va a aprender y en todo momento le va a haber sentido a todo lo que hace. Tradicionalmente, cuando se da clase o se daba clase siguiendo, por ejemplo, un libro de texto, pues se pasaba de una unidad a otra y las unidades no tenían nada que ver entre ellas. Entonces, era como que el alumnado tenía la información metida como en compartimentos que no tenían nada que ver el uno con el otro. ABP lo que permite es que esos compartimentos se interconecten y, por lo tanto, darle sentido al aprendizaje. Realmente la vida es así. En nuestra vida todo va encajando, a veces menos que otras, pero es verdad que al final todo tiene sentido, todo está interconectado. ABP permite eso. El alumnado pasa a ser el protagonista y el profesorado es un mero facilitador, pero no mero como que no importa su papel. Su papel es muy importante, pero facilitador quiere decir, le ayuda al alumnado a que él aprenda por sí solo, le da las herramientas necesarias, se sale del foco. Y fundamental el uso de las nuevas tecnologías, como he dicho antes. Me gusta ABP por todo lo que acabo de decir, pero también porque integra otras metodologías activas de manera natural. Es decir, en cualquier clase con metodología ABP podemos incluir, por ejemplo, el pensamiento visual, el aula invertida, podemos gamificar. De hecho, hemos tenido proyectos en los que el producto final ha sido justamente, por ejemplo, la creación de un escape por parte del alumnado, y trabajamos de manera cooperativa. Es básico y muy necesario en ABP. Entonces, es una metodología muy compleja, pero a la vez es muy completa. Algo también que aporta muchísimo al ABP es que se trabajan las habilidades del siglo XXI. Es decir, el alumnado a través del proyecto desarrolla el pensamiento crítico, se comunica. La comunicación ya sabemos que en nuestra enseñanza es básica. Colabora, puesto que trabaja en grupo, colabora, coopera. Digamos que dispara su creatividad, le ayuda a trabajar con la información, es decir, a manejarla, a usar las nuevas tecnologías, y al final todo esto lo que hace es que le prepara para la vida, para su vida personal, pero también para las carreras profesionales. Esto lo notamos en el alumnado menor de edad. Nosotros, claro, al trabajar con adultos y con alumnado menor, sí es cierto que al adulto se le prepara para desenvolverse en la vida,
en otro idioma, claro. Y al alumnado menor de edad, pues también para las carreras profesionales o para incluso, bueno, cuando se van a la universidad a estudiar, la verdad es que hemos notado bastante diferencia entre el alumnado que ha estudiado de manera tradicional y el alumnado que aprende a través de ABP. Bueno, las implicaciones en escuelas oficiales de idiomas, pues partimos de la base de que tenemos un alumnado diferente. Es un alumnado que viene, en nuestro caso, en Andalucía, 2 horas y cuarto, 2 días a la semana y, claro, hay que motivar al alumnado. Tenemos tasas de abandono, hablo en general, en esta enseñanza que son preocupantes. La motivación creo que es uno de los factores que puede influir para que el alumnado, es decir, la falta de motivación, para que el alumnado desista y deje de asistir a clase. Lo mismo con el alumnado menor de edad, es decir, estamos hablando de personas, tanto las adultas como los menores, estamos hablando de personas que tienen obligaciones fuera de lo que es nuestro centro, tienen obligaciones personales, tienen obligaciones pues, de estudio y bueno, creo que ABP responde muy bien a lo que es motivar al alumnado. Es muy importante tener en cuenta los intereses del alumnado a la hora de diseñar un proyecto y hacerlo, bueno, pues a medida, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante conocer también a nuestro alumnado y eso, qué les motiva, qué les gusta más para diseñar un proyecto que luego salga bien. Implica ABP, en este caso, pues trabajar el currículo de esta enseñanza, que a priori puede parecer, bueno, o alguien puede pensar, bueno, ya, pero es que eso ya lo hacemos. Bueno, pero a veces a lo mejor no lo hacemos tanto, porque a veces a lo mejor nos dejamos llevar por un libro de texto que a la hora de la verdad pues ni siquiera cubre todos los contenidos del currículo. Bueno, creo que se puede trabajar muchísimo más profundamente a través de esta metodología. Esto implica también una serie de modificaciones a las programaciones didácticas, sobre todo a cómo se enseñan los contenidos. Me remito a lo que he dicho con anterioridad sobre enseñamos una unidad, por ejemplo, sobre la comida y la siguiente unidad trata sobre, no sé, el transporte. Entonces, ¿cómo se pueden conectar esas unidades? ¿Cómo puedo conectarlo todo? Pues a lo mejor tengo que darle una vuelta a toda la estructura de la programación didáctica, la parte de los contenidos, de todo tipo de contenidos, para que tenga un sentido, para que aparezca como un todo y se pueda presentar así al alumnado. La evaluación formativa y sumativa es muy importante, muchísimo más la formativa en ABP. La sumativa es necesaria, puesto que hay que dar una calificación final, obviamente, pero sí que es verdad que se le da mucho peso a la formativa y hay muchas maneras de hacer este tipo de evaluación, pero sobre todo algo que no ocurre cuando examinamos es que, aunque estemos evaluando de manera continua, en ABP se para muchísimo más a reflexionar, a rehacer, a preguntar al alumnado de nuestro grupo en qué puedo mejorar mi proyecto, a preguntar al alumnado del grupo, lo que es el aula, el clase, el grupo clase, cómo puedo mejorar mi proyecto, a evaluarse entre iguales. Entonces, es muy completa en ese sentido. Y, se me ha ido. Sí, bueno, y quería decir lo último, la modificación, ¿qué implica? Pues también implica la modificación de espacio. Bueno,
Estas son dos fotografías del aula en la que me encuentro ahora mismo. Es nuestra primera aula flexible. Nuestro sueño es que toda la escuela esté equipada con este tipo de mobiliario, no necesariamente con las mismas aulas, porque es verdad que hay muchas posibilidades, pero este tipo de aula en la que la movilidad es más fácil, la reagrupación es más fácil, pues ayudan a que el trabajo cooperativo sea más exitoso y, por lo tanto, a que ABP se lleve de manera, pues eso, más profunda, digamos, se pueda llevar a cabo permitiendo al alumnado ser más libre dentro también de lo que es el espacio físico en el que trabajamos los docentes y trabajamos también con el alumnado. Bueno, tenemos muchísimos productos de nuestros proyectos. El alumnado ha creado productos tangibles y también digitales. Yo invito a todas las personas que nos vean a que visiten nuestro blog. Ahí hay ejemplos de proyectos. No hemos subido todo porque es verdad que llevamos muchísimos años ya trabajando con ABP y no solamente hemos hecho una selección. Pero para que se vea todo lo que se puede lograr a través de esta metodología. Entonces, cualquier persona puede ver que se trabaja. Al final, es un poquito también, estamos haciendo un poquito de AICLE también, porque, por ejemplo, para la creación de este póster de Guernica, que en realidad no se aprecia, pero está dividido como por secciones y cada sección, o sea, se puede levantar o bajar y ahí hay un texto. El alumnado tuvo también que aprender a hablar de cuestiones de manualidades que no había hablado nunca, ¿no? Para crear la creación del póster, por ejemplo. Entonces, estamos aprendiendo los contenidos, pero paralelamente estamos aprendiendo otro tipo de contenidos que no entran, quizá, dentro de lo que es el currículum, pero que son también pues parte de la vida real cuando uno viaja a otro país o va a trabajar a otro país y, por lo tanto, útiles para el alumnado. Bueno, no todo ha sido un camino de rosas, como he dicho al principio. Hemos encontrado dificultades, pero hemos encontrado muchísimos más beneficios. Y, bueno, las dificultades que no hay que obviarlas, puesto que además nos han hecho mejorar en todo, en lo que es la puesta en práctica de la metodología, la evaluación, la actitud también ante esta metodología. Pues bueno, la dificultad, que es verdad que ya a estas alturas pues casi no existe, pero al principio fue bastante preocupante, fue la reticencia que tenían el alumnado y el profesorado. Es decir, porque se suele tener miedo a lo desconocido, pues el alumnado en un principio, pues no voy a decir todo el mundo, porque es verdad que hay alumnado que sí a todo y muy bien, pero sí que hubo problemas con algunos alumnos y algunas alumnas que no veían sentido, por ejemplo, en aprender nuevas tecnologías y que literalmente decían que ellos no habían venido aquí a aprender informática. Entonces, teníamos eso y luego teníamos también algún sector del profesorado que tampoco estaba cómodo con salir un poco de su zona de confort en el aula, pero sí que es verdad que a partir de empezar a formarles tanto a unos como a otros, pues sí que vimos que bueno, que ya iban pues interiorizando la metodología y se iban encontrando más cómodos y más cómodas con ella. Otra dificultad que encontramos fue la falta de conocimientos TIC. También lo mencioné al principio.
Eso nos ha costado trabajo. De hecho, llevamos desde el año 2019, curso 19-20, ofreciendo talleres TIC, que depende del público, pues se han hecho en el mismo idioma que están aprendiendo, o si ha habido una mezcla de alumnados, se han hecho en castellano. Y bueno, pues porque nos dimos cuenta de que había personas que no sabían ni siquiera adjuntar un documento a un correo electrónico, por poner un ejemplo. Es decir, estamos partiendo de una base, en algunos casos, de bastante desconocimiento y eso nos frenaba a la hora de poder implementar la metodología. Entonces, pues como dije antes, a través de una formación en cascada del profesorado y luego una formación del profesorado al alumnado, pues hemos logrado pues solventar esta dificultad. También hay que decir que había personas que empezaron, alumnado que empezó sabiendo muy poquito y que luego ellos pues por su cuenta han ido aprendiendo, han ido trayendo esa riqueza al aula, enseñando a otros compañeros. Es decir, la experiencia ha sido muy positiva. Las dificultades, pues los cambios que se integran en la metodología, porque claro, no es decir, te entrego un proyecto y te lo evalúo al final, no. Esto significa, yo os voy a entregar un proyecto, pero claro, yo mis clases las voy a cambiar, no voy a... El proyecto va integrado dentro de las clases, el proyecto se lleva a cabo durante meses. Requiere de mí como docente cambiar ciertos aspectos de mi metodología. Entonces, eso también implica trabajo. Requiere una adaptación de espacios, como he dicho. Ahora, por ejemplo, en este aula, pues el grupo que viene pues ya lo tiene todo hecho, pero es verdad que en otras aulas que tenemos rígidas, pues hay que mover mucho el mobiliario y eso requiere también pues, un esfuerzo adicional. Implica el trabajo cooperativo, como he dicho antes, y también la dificultad, que no ha sido dificultad porque es verdad que hemos aprendido mucho, pero sí con lo que es la evaluación. Nosotros llevamos trabajando nuestras rúbricas, cambiándolas año tras año, pilotando, cambiando, modificando lo que no nos parece bien hasta que encontremos, puesto que todavía siempre hay algo que no nos acaba hasta que encontremos la rúbrica perfecta para evaluar. Eso es un trabajo que realmente pues, no es necesario si seguimos evaluando de manera tradicional. Los cambios en el claustro, ya lo he comentado también, han sido, pues bueno, son dificultades al final, ¿no? Yo no me imagino dónde estaríamos ahora si el claustro hubiera sido el mismo desde el principio, es decir, iríamos muchísimo más avanzados ya en lo que es la metodología porque la metodología es... o sea, no acaba nunca, es decir, siempre se puede más. Por ejemplo, se puede crear una rúbrica entre el alumnado y el profesorado, la co-creación de rúbricas, pues todavía no hemos podido llegar a ese punto, puesto que no hemos tenido esa estabilidad en el claustro. La necesidad de organización y planificación previa, esto también se puede considerar como una dificultad en el sentido de que requiere mucho trabajo a priori. Es decir, nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela ahora vamos a entregar el proyecto y van a tener pues prácticamente 4 meses para realizarlo, pero es que para entregarlo ahora llevamos trabajando desde antes de Navidad en todo lo que engloba el proyecto. Pero sí también hay que decir que, bueno, el trabajo, pues el grueso ya está hecho. Pero sigue siendo un poco pesado es verdad, a veces comparándolo con el desarrollo normal del sistema tradicional. Y otra dificultad que hemos encontrado es que ABP requiere creatividad, pero es que no todo el mundo es creativo. Entonces, aunque al final
saca la creatividad. Al principio, la persona que sabe o que no se cree creativa, que sabe que no lo es o que no se cree que lo sea, encuentra más barreras que otra cosa. Pero finalmente sí que hay que decir que, bueno, que el alumnado se supera en todo lo que se le entrega, es decir, nosotras le entregamos un proyecto que requiere X y acaban entregando X más Y. O sea, es maravilloso lo que el propio alumnado nos enseña a los docentes. Bueno, los beneficios son claros, los hemos visto año tras año y son muchísimos más que cualquier dificultad que podamos encontrar. Se hace un uso significativo del currículo de Escuela Oficial de Idiomas, ya lo he comentado también, los contenidos al final van interconectados. Se realiza por parte del alumnado un aprendizaje significativo. Se interiorizan los contenidos de manera natural y de manera profunda, se reduce el estrés y el nerviosismo, puesto que es algo que van trabajando a lo largo de un tiempo, ellos van creciendo con el proyecto, ellos mismos van creciendo en muchos factores, no solo en aprendizaje, sino pues eso, en ser autónomos en su aprendizaje, en lo que es la responsabilidad, en reflexionar. Y bueno, al final pues aprenden haciendo, que claramente tiene pues unos efectos mucho más, digamos, impactantes que aprender de otro modo. Y aprenden para toda la vida. Beneficios también, pues que se evalúan todos los contenidos, es decir, no en un examen nosotros llegamos y claro, en un examen es muy complicado que en un examen final estén todos los contenidos de todo un curso integrados. Sin embargo, en un proyecto se evalúa absolutamente todo. Esto también requiere un trabajo paralelo por parte del docente en hilar, que todo, engranar, que todo esté ahí. Y hay también flexibilidad en la evaluación, es decir, nosotros hemos tenido casos en los que ha habido alumnado que se ha ido a trabajar fuera de España, por ejemplo, se ha ido a otra comunidad y se han ido en un mes, como puede ser marzo, como puede ser abril, que ya el curso está prácticamente acabado, y han podido trabajar con su grupo, han podido trabajar desde donde estuvieran fuera de aquí y han podido presentar su proyecto y sacar el curso. De otra manera no habrían podido venir presencialmente a ese examen, ¿no? Que se hubiera sido pues la otra opción, digamos, de evaluación. Nos permite flexibilidad también a la hora de la evaluación formativa. Y bueno, pues con respecto al alumnado, pues se crea en él esa responsabilidad, como he dicho antes, la capacidad de resolver problemas, se le ayuda al estar fomentando, digamos, el pensamiento crítico, pues eso ayuda a resolver problemas y sobre todo a tener iniciativa. Comentado también sobre la creatividad, bueno, pues se potencia la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías y se reduce la tasa de absentismo. Esto es muy importante porque es verdad que tenemos año tras año hemos hecho pues un estudio sobre el absentismo y el abandono. El absentismo es verdad que en estos grupos se reduce muchísimo, pues por varios motivos. Bueno, primero porque están motivados a venir a clase, se trabaja el proyecto también en clase, pero es que además el sentido de pertenencia a un grupo también les hace pues hacer todo lo posible para venir, para no defraudar a ese grupo al que pertenecen.
Y bueno, finalmente me gustaría animar a todos los docentes, a todas las docentes que vean este vídeo, a que prueben, a que salgan de su zona de confort. Porque se suele decir que la magia comienza donde acaba nuestra zona de confort, pero es que comienzan también muchas cosas. Comienza otro tipo de aprendizaje, comienzan retos que siempre nos van a llevar a cumbres que ni pensábamos que íbamos a poder subir y nos van a llevar también pues eso, a aventuras y sobre todo a disfrutar de lo que es aprender una lengua que ya de por sí es maravilloso poder aprenderla, pero habiendo aprendido una lengua como yo la he aprendido en otro tipo de enseñanza hace años y sabiendo cómo se aprende a través de las metodologías activas, pues sin duda apuesto por ellas. Muchas gracias por la atención. Ahí está el correo de la escuela, eoilucena@gmail.com. Estamos también en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y bueno, os animo a que veáis eso, pues el trabajo de nuestro alumnado y si tenéis alguna cuestión que os gustaría comentar, pues que nos escribáis por cualquiera de esos medios. Así que, Desiderio, por mi parte. Pues Elena, muchísimas gracias. Agradecido lo primero, como te decía al principio, y muy contento de todo lo que he escuchado. Me gustaría comentar algunas cosas porque es que es fascinante y muy interesante. Y te quiero dar nuevamente la enhorabuena porque me parece que la aportación que proyectos como el vuestro puede hacer al bien común de las escuelas oficiales de idiomas, no solamente en Andalucía, sino en toda España, es muy positiva. He estado tomando notas durante toda tu presentación. Se me ha hecho cortísima porque la verdad que era todo muy, no sé, tenía mucho jugo, ¿no? Era muy interesante todo, ¿no? Pues yo qué sé, desde al principio cuando hablabas de que el ABP es una metodología que incluye otras metodologías, y es que es verdad, porque luego lo ha ilustrado con ejemplos, desde Visual Thinking, el aula invertida, lo del trabajo colaborativo que es tan interesante y tan necesario a la vez, y cómo luego lo ha enlazado al final entre los beneficios, ¿no? Cómo ese trabajo colaborativo incluso puede repercutir en la reducción del asentismo, porque se crea una corresponsabilidad entre ellos de nadie defraudar a nadie, ¿no? Bueno, entre muchas notas que he tomado, pero bueno, me gustaría que me comentara un poquillo eso, así muy por encima, y también me gustaría luego comentar algunas cosillas más. Sí, así es. Uno de los beneficios de trabajar en grupo, trabajar en grupo, pero trabajando bien de manera cooperativa, es que no solamente se aprende, el alumnado aprende pues el uno del otro, sino que además crea una serie de responsabilidades dentro del grupo que te hacen pues no querer, por ejemplo, faltar a clase, buscar maneras de reunirte cuando no puedes hacerlo de manera presencial. Ya no existe la excusa, ¿no? No, es que no puedo ir a clase tal día. No, pero es que ahora hay muchas herramientas que podemos usar para reunirnos de manera virtual, por ejemplo. Entonces, eso se ve en cada grupo. Bueno, es verdad que esto lleva un trasfondo de una organización muy minuciosa por parte del docente para ver cómo voy a controlar que el grupo está haciendo el trabajo bien, etcétera. Pero el impacto que tiene sobre el alumnado es, pues eso, de motivación, de decir, al final lo hemos conseguido algo juntos, están muy orgullosos cuando acaban su proyecto y enseñan el producto final, están súper orgullosos de lo que han hecho y bueno, me parece que es muy enriquecedor también. Lo vemos en todas las autoevaluaciones que realiza el alumnado año tras año, cuando ellos se evalúan.
los comentarios que hacen, pues eso, pues de mi grupo he aprendido esto, o tengo que mejorar en esta otra cosa. Entonces, creo que aporta muchísimo el poder trabajar así en grupo y bueno, el colaborar, ¿no? Al final, Sí. para llegar a una meta común juntos. Ha hablado también, Elena, de cierta adaptación que hay que hacer en las programaciones y especialmente en cuanto al tema de los contenidos, ¿no? En la manera de interconectar los contenidos, darle un cariz más transversal, entiendo, porque también ha mencionado que digamos que el ABP rompe un poco con ese aprendizaje en bloques temáticos aislados entre sí, como una especie de islas repartidas por un océano, ¿no? Y cómo el ABP interconecta los contenidos, digamos, de una manera transversal y cómo eso también requiere cierta adaptación, ¿no?, en las programaciones. Así es. ABP lo que hace es presentar situaciones de la vida real, es decir, contextos reales. En un contexto real es imposible que aparezcan las temáticas completamente separadas, porque la vida no es así. Nosotros cuando vamos de viaje, por ejemplo, pues integramos muchísimos temas. En un viaje que hagamos en una semana, pues es todo, ¿no? Es el aeropuerto, es cómo me desenvuelvo en las tiendas, es que voy al teatro, es que es todo, es todo. Y en ningún momento pensamos, uy, esto está separado de lo otro, no, vamos fluyendo con todo lo que nos va ocurriendo. Esto es igual, hay que encontrar un sentido en lo que son los contenidos, un sentido, digamos, completo para que el alumnado luego en su cabeza lo tenga todo mezclado, pero a la vez bien identificado. Entonces, ABP permite eso justamente, permite interiorizar de manera significativa. Si, por ejemplo, les damos un proyecto sobre, vamos a decir, qué hace que mi ciudad sea un atractivo cultural, por ejemplo, pues aparte de que tenemos que investigar sobre lo que les estamos preguntando, pues luego ellos pues, nos van a entregar un producto en el cual van a integrar absolutamente todo lo que de otra manera habrían aprendido o estarían aprendiendo, pues eso, como si fueran compartimentos estancos, que no tienen ningún tipo de comunicación entre ellos. ¿Qué pasa? Que para mí, como para cualquier persona, es muchísimo más fácil aprender si le veo el sentido, si lo veo en un contexto. Y esto es finalmente lo que permite ABP. Efectivamente, la verdad que, no sé, se plantea, lo veo muy interesante, ¿no? Y yo creo que hay que animarse, tenemos que animarnos las escuelas a poco, pasito a pasito, intentar integrarlo en nuestras enseñanzas, porque creo, y tú lo has dicho a lo largo de tu intervención varias veces, que el ABP es como una respuesta global a las necesidades de formación en idioma del alumnado, ¿no? Y que rompe un poco con la tendencia, digamos, convencional de libros, fotocopias, tareas, ejercicios, siguiente página, cuadernillo de actividades y pasamos a la siguiente unidad. Así Entonces, es. muy interesante. Ya por último, me gustaría comentar un poco también, porque me ha resultado curioso en la manera en la que has planteado algunas cosas de las dificultades que habéis encontrado a lo largo del camino. Sabemos que siempre ante cualquier reto nos vamos a encontrar dificultades, bueno, en la profesión, en la vida, en todo, ¿no? Pero tú has dicho, y es verdad que las dificultades al final se han convertido como potenciadoras de posibles y de futuras mejoras que habéis visto y que han cristalizado, ¿no? Y me ha llamado la atención, por ejemplo, que has dicho que en general había en parte del alumnado, falta de conocimientos TIC. Es verdad que tenemos un alumnado muy heterogéneo, muy intergeneracional en la aula y que lo que me ha llamado la atención y quiero ponerlo en valor es la respuesta que vosotros habéis dado a eso, que ha sido ofrecer talleres a ese alumnado para formarlo en eso, ¿no? Me refiero que es que a veces cuando se puede plantear por algunos equipos docentes
no, es que esto no podemos hacerlo porque los alumnos esto, porque los alumnos lo otro. Ante las dificultades, ante los obstáculos, pues habéis planteado de manera imaginativa y de manera eficaz pues soluciones, ¿no? Y esto demuestra que se pueden encontrar soluciones a las dificultades que a veces ponemos y que se convierten en el freno definitivo al desarrollo de un proyecto. Y eso pues me ha llamado la atención y lo quería poner en valor. La verdad es que cuando apostamos tan fuerte por esto, porque lo has comentado al principio, no es algo que haya tenido lugar en el aula, ha tenido lugar a nivel de centro, es decir, hemos empezado todos y todas, hemos cambiado todos y todas, y era ya un reto muy grande eso, pero cuando ya va avanzando y viendo que surgen más dificultades de las que tú tenías en mente desde un principio, la única solución, la única vía es, eso, solventarlas. Es decir, me surge que no saben, les enseñamos. ¿Que no es suficiente con lo que yo les enseño en clase? Pues les ponemos un taller. Y es verdad que es un taller que tiene mucha aceptación y que hemos tenido incluso momentos en los que el mismo profesorado nos ha dicho, porque les coincide que a lo mejor están en su tiempo libre, ¿puedo ir yo a ese taller también para refrescar un poco? Claro. Que son útiles, son talleres útiles realmente. Y son talleres que nos permiten al final pues seguir avanzando y seguir implementando la metodología. Pues nada, Elena, que bueno, me parece como muy completo todo lo que estáis haciendo, muy meritorio, muy de poner en valor y muy de agradecer pues para toda la comunidad de escuelas oficiales de idiomas de que salgan a la luz proyectos como este. Así que pues en mi nombre, como compañero y en nombre de la Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía, te doy las gracias de todo corazón por haber compartido con nosotros pues todo lo que estáis haciendo y el buen trabajo que estáis haciendo, y animo a toda la gente a que visite vuestro blog en el que tenéis, ahí está, en el que tenéis, bueno, pues los productos que habéis ido desarrollando y que al final han terminado, ¿no? Han culminado con los proyectos. Y nada, que resto de escuelas, compañeros, compañeras, que lo tengáis en cuenta, que habléis con Elena y con el equipo de allí, de la EO y Lucena, porque si estáis interesados, y yo creo que después de esta presentación es muy interesante, muy atractivo intentarlo, que seguro que ellas os van a echar una mano. Así que, Elena, muchísimas gracias de corazón, de verdad, por haber contado con nosotros, bueno, y por haber atendido la llamada de la asociación para participar en este EOI Innovación, además que ha sido la primera, o sea que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Desiderio, personalmente, y a la asociación. Y bueno, lo dicho, a la comunidad de docentes, no solo de Andalucía, sino de todo el territorio nacional, pues animarle a que experimenten. Pues yo me suscribo, me uno a eso y nada, que animamos a todo el mundo a que salgan de esa zona de confort que tú nombrabas al principio, y que más allá de esa zona de confort hay cosas tan buenas y tan interesantes y tan enriquecedoras para el profesorado, pero sobre todo también para el alumnado, como el ABP, el AEO de Lucena. Muchísimas gracias, Elena. Gracias.